Bueno, buenos días. Comparto este trabajo con Sergio Bascal, Adriana Gili y Darío Aymar, que son todos docentes exclusivos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Como introducción, vamos a decir que la delimitación de ambiente suele ser una de las tareas más complejas en lo que es el manejo de la variabilidad espacial. Gracias. La región semiárida pampeana comprende alrededor de 1 millón de hectáreas, donde presenta dos geoformas características, una es la planicie medanosa y la otra las planicies medanosas con toscas. Dentro de estas geoformas, el factor formador del suelo más importante suele ser el relieve y la altimetría suele ser un parámetro que define por sí sola diferencias edáficas. El objetivo del trabajo es evaluar o analizar la respuesta de diferentes ambientes y tratamientos y la sensibilidad de los parámetros en el rendimiento del cultivo de soja. La ubicación del ensayo o del cultivo es a 15 kilómetros al oeste de la localidad de Catriló. Para que se ubiquen, Catriló está sobre la ruta 5, Ruta Nacional 5. A 15 kilómetros de esa localidad se encuentra el lugar donde hicimos el ensayo, que es en la plena planicie medanosa. ¿Cómo determinamos los parámetros de ambientación? En realidad, uno trata siempre de buscar cuál es el parámetro más sensible, ¿no es cierto? Cuál es el que mayor te define la variabilidad para poder apientar un lote. La realidad es que en un principio empezamos tratando de buscar un solo parámetro, decir, bueno, este es el parámetro que realmente nos define toda y no hay, por lo general es una combinación de varias cosas que es lo que te define la variabilidad y con lo que uno tiene que ajustar las densidades y hacer las prescripciones, ¿no? Nosotros utilizamos acá un mapa de rendimiento que tiene 5 mapas apilados de rendimientos de cultivo de maíz y de soja y de trigo. Con el programa FS lo hicimos la normalización de los datos, sacamos los datos, los pusimos en el MZA, hicimos todo el proceso para que nos diera nos sugiriera el programa cuántos ambientes había que hacer en el lote. De eso nos devolvió que eran 3 ambientes y el mapita ese que se ve ahí de ambientación. ¿Qué pasa? Los mapas de rinde están muy buenos para poder hacer ambientación, pero tienen incluido siempre lo que es la componente climática. O sea, uno tiene que tener una muy buena información del año y saber si realmente el mapa que está poniendo para hacer los cálculos, digamos, es de un año normal, digamos, no es un año de mucho estrés o de mucha lluvia, cosas que te distorsionan un poco los datos. En la altimetría, como nosotros estamos en una parte que es ondulada, dijimos, bueno, vamos con la altimetría, que no vamos a tener ningún problema. ¿Qué pasa? Las ondulaciones, hay veces que hay una loma, un pequeño bajo, vuelve otra loma, un bajo grande y otra loma. Y la segunda loma está a la misma altura del bajo. O sea, uno hace la altimetría en la compu, hace los ambientes para la altimetría, cuando vas a navegar lo que hiciste, te das cuenta que el fondo de un bajo tiene prácticamente la misma altura que la loma de al lado. Y entonces ahí, cuando ves la cuestión de textura, decís, bueno, la loma tiene arriba del 85% de arena, 90% de arena, y ese fondo de bajo no es tan arenoso como la loma, entonces el comportamiento que tiene también es distinto. Entonces la altimetría por sí solo tampoco es algo que digamos, o sea, ayuda un montón, pero no es algo que podamos usar únicamente como para poder ambientar el lote. La textura, nosotros tratamos en este trabajo de agarrar el pedacito ese que se ve ahí, que está marcado con negro, que es un lugar donde realmente los ambientes eran contrastantes, pues nos interesaba ver si el manejo era en cada uno de los ambientes se contrastaba bien. Entonces ven ahí que no hay prácticamente partes amarillas, sino que hay una zona de alto potencial y una zona de bajo potencial directamente, que en la textura se clasifican como arenoso franco y como franco arenoso. La siembra se realizó con una sembradora John Deere, una 1990, que tiene como Aresur como monodisco, y la fertilización va en la línea y la dosificación se realiza a chorrillo. La sembradora era una sembradora muy grande, tenía casi 18 metros 30 de ancho, así que el ensayo fueron 2 pasadas de cada uno de los tratamientos, eran prácticamente 40 metros
de ancho del ensayo, ¿no? De cada uno de los tratamientos. Los tratamientos que utilizamos fue en su momento, hubo una red de ensayo de agricultura de precisión, y en ese red de ensayo había un protocolo de cómo hacer los ensayos para que fueran comparables. El protocolo ese decía que había que tomar la densidad que sembraba el productor y hacer un 25% por encima, un 25% por debajo y un 50% debajo de las densidades. Y los tratamientos de fertilización son 0 de fósforo, 30 de fósforo y 60 de fósforo para todos igual. Puse esta imagen, en ese momento no teníamos un dron para poder hacer un vuelo, así que esta imagen está hecha con un avioncito de aeromodelismo y una cámara GoPro puesta en la panza del avioncito, y la pusimos para que disparara cada 5 segundos, y de unas 400 fotos que sacó en todo el vuelo pudimos rescatar esta que a nosotros nos interesaba ver, a ver cómo se veía esa variabilidad desde arriba, ¿no es cierto? Y bueno, se puede ver ahí, hay una calle, ¿no es cierto? Y la variabilidad del ambiente, digamos, continúa incluso en la soja del vecino que está del otro lado de la calle, o sea, prácticamente tenés un mapa de ambientación hecho con el cultivo, ¿no? Los resultados fueron que no tuvimos diferencias significativas, estadísticamente significativas, entre los diferentes manejos, o sea, entre 0 de fertilización, 30 y 60, y no hubo diferencias tampoco en la densidad de siembra, o sea, no tuvimos resultados en la parte de manejo en el ambiente de alto potencial. En el ambiente de bajo potencial tampoco las diferencias fueron estadísticamente significativas, aunque por ahí alguno ve el gráfico por la escala, y hay prácticamente 600 kilos de diferencia en algunos de los tratamientos, que por ahí a lo mejor no estadísticamente son significativos, pero habría que analizarlo de la parte económica. Económicamente 600 kilos de soja significa, pero bueno, es algo para analizar. Entonces, como vimos que no teníamos diferencia entre los distintos manejos, lo que hicimos fue comparar los ambientes, y ahí vimos que sí, que había diferencia entre los ambientes, ¿no es cierto? Hay 498 kilos de soja, 4.938 kilos de soja contra 3.000, o sea, hay una diferencia bastante grande entre los ambientes. Por ahí, el 50% cuento algo ya que estamos, cuando hicimos la densidad baja de soja hay que tener cuidado porque queda como, al tener baja densidad se hace una planta tipo un arbolito la soja, y las vainas quedan muy en contra del suelo, incluso las ramificaciones quedan muy contra el suelo, y como las lomas por lo general, cuando hay viento siempre algo de arena se mueve, tienen un micro relieve esas lomas, y cuando uno pasa con la cosechadora, el flexing no alcanza, digamos, a copiar ese micro relieve, y la pérdida que tenés en la soja es bastante importante. Ahora, más adelante estamos trabajando también en hacer al revés, en aumentar las densidades en la loma. Tratamos de hacer, en vez de ese arbolito, que sea una planta más finita, y con las vainas más elevadas para que no nos quede pérdida en el cultivo, ¿no? Bueno, en cuanto a los factores de ambientación, lo más adecuado por ahí el parámetro pareció ser la altimetría, pero también tiene que ir junto con el mapa de rendimiento y con los análisis de textura, si no nos quedamos cortos, digamos. Y a priori podemos decir que son ensayos preliminares, pues son de un solo año, hay que tener en cuenta eso, o sea, hay que repetirlo varios años para tener algo sólido, pero bajar la densidad un 50% en este año particular, en este ensayo, no causó diferencia en el rendimiento, y la fertilización de base de 60 kilos tampoco causó impacto en el rendimiento. Muchas gracias.